bastante básicos. Por ejemplo, ¿qué cosa es un recién nacido? ¿Sí? Cuando te hablan desde el punto de vista de las semanas de nacimiento. El tiempo. Un recién nacido a término quiere decir que su bebé ha nacido entre las 38 a 40 semanas. Cuando tú te hablan de tiempos distintos, por ejemplo, es un recién nacido pretérmino. ¿Qué quiere decir un recién nacido pretérmino? A todo aquel que nace de menos de 37 semanas. Y un posttérmino es todo aquel que nace mayor de 41 semanas. Si nosotros hablamos del tema del peso al nacimiento, peso del recién nacido, es importante saber cuánto es el peso normal para nosotros. Porque recordemos que esto va a variar dependiendo de dónde nos encontremos. No va a ser lo mismo un peso al nacer en Estados Unidos, donde tienen la parte del fenotipo son más altos, más corpulentos, que alguien que ha nacido en Filipinas, por ejemplo, que son más pequeñitos, más delgados que nosotros. Entonces, para Latinoamérica, el peso normal es de entre 2.500 a 3.800. O 2.500 gramos a 3.800 gramos. Nosotros hablamos de un recién nacido de bajo peso a todo aquel que nace por debajo de los 2 y un macrosómico, todo aquel que nazca por más allá de los 4. ¿Y eso qué me va a permitir a mí entender? Recuerda que tanto la edad gestacional como el peso van a saber cómo tú te vas a acoplar al medio en donde tú te estás desarrollando, cómo vas a sobrellevar el medio en donde se está desarrollando. Un bebé pretérmino es un bebé que va a tener muchos riesgos de patologías por inmadurez, y un bebé de bajo peso también le va a traer patologías. Profe, entonces yo quiero ser un macrosómico, pues no, porque mientras más mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque más de 4 kilos ya me lleva también a mí a pensar en múltiples patologías, que tenías una mamá diabética, una mamá hipertensa, una mamá con problemas endoteliales. Entonces, tampoco los extremos están bien, ¿ok? Luego tienes el tipo de parto. Cuando nosotros hablamos de un parto eutóxico, el prefijo eu, ¿qué significa? Frater, hermano. Normal. Normal. Eu significa normal. Bien. Entonces, eutóxico, ¿qué quiere decir? Profe, un parto normal. No existe el término parto normal. Porque entonces tú dime cuáles son las características para decir que tu parto es anormal. El término correcto que ustedes tienen que utilizar es un parto vaginal. Porque el producto ha salido por el canal vaginal. ¿Y qué será un parto distóxico? ¿Por cesárea? Es aquellos que no han sabido nacer. Tiene que ser necesario para traernos a este mundo. ¿Qué es importante al momento de desarrollar tu caso clínico que tú tienes que manifestar o aclarar al momento que estés desarrollando? El origen embriológico. En todo caso clínico, por favor, básico, vital, que tú me digas el origen embriológico. Profesora, ¿y para
¿para qué me va a servir a mí el origen embriológico? Para que tú entiendas dos términos muy básicos en embriología. Todo lo que nosotros vamos a observar aquí es acerca de los genes. ¿Sí? Todo el desarrollo embriológico tiene que ver con lo que son los genes. Pero esos genes van a tener subtipos. Aquellos genes que van a activar una función, que son los genes activadores, estimulantes también, y aquellos genes que van a inhibir una función, que se denominan genes inhibidores. Y todo nuestro desarrollo tiene que ver con el trabajo de estos dos. Te activa una función, realizas tanta función. Te desactiva una función, ¿para qué te desactivamos esa función? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que orientar al momento en que ustedes van a explicar el origen embriológico. Por ejemplo, ¿no? Alguna patología que tenga que ver con la producción de melanina. Tú no me puedes decir solamente, profesora, esta enfermedad se da por el aumento de la producción de melanina. Ya, pero ¿qué causó ese aumento? Tú tienes que explicarme dentro de tu origen embriológico cuál es la causa. Porque para todo vamos a tener esta causa. Hablando desde el punto de vista genético. Profe, pero yo sé que a veces no tanto es un gen, sino a veces son proteínas. Claro, pero estás hablando de proteínas que activan, proteínas que desactivan. Entonces tienes que explicar cuál es tu patología. Importantísimo y mínimo tiene que estar eso. ¿Qué otra cosa yo tengo que saber dentro de lo que es embriología? Tienes que saber lo que son los antecedentes maternos. Dentro de los antecedentes maternos, si la mamá tuviera alguna enfermedad, ¿qué enfermedad a ustedes, digamos, los pondría en alerta? Que te diga la mamá, ¿sabes qué? Yo tengo esto, estoy embarazada. ¿El SIDA? Ya, vea. Anemia me va a alterar el desarrollo. ¿Qué más? ¿Diabetes? Ya las infecciosas, rubiola, nosotros, megalo, diabetes. Entonces, es importante que te preguntes enfermedades de la madre, si esa enfermedad está bajo tratamiento, está controlada o no. ¿Qué más tienes que preguntarle a tu mamá? La parte de la herencia, o sea, si tiene terrenos, casas, no. Herencia genética. Cuando la señora se va a incomodar, me va a decir que soy una chismosa. No. Yo sé que ustedes en el colegio les han enseñado términos como, por ejemplo, el término gen dominante. El término gen recesivo, ¿cierto? Ustedes lo entienden muy bien. Dominante, ¿qué quiere decir que dominante? Con la presencia, con la dominación de las partes, tú vas a tener 100% de probabilidad de hacerla, ¿verdad? Como por ejemplo la hemofilia. La hemofilia en los hombres es una patología dominante en el varón, más en la mujer, ¿no? Profe, ¿cómo así? Claro, tú solamente te pones a pensar en una cosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo son? ¿No?
¿Qué es esto? ¿Sexuales? Bien. Entonces, vamos con el dominante. Ya les expliqué que es dominante. ¿Qué pasa si la enfermedad que te está hablando esta mamá, esta gestante, está ligada al cromosoma Y? Mira, dominante. ¿Qué pasa en una mujer? Nosotras tenemos cromosoma Y. Nosotras no tenemos cromosoma Y. Lo máximo que vamos a hacer en esta sección es que somos portadoras. ¿Sí? Portadoras de la enfermedad. Pero ¿qué pasa en el caso del varón? Mira, es dominante ese gen. Ese varón va a ser la enfermedad, va a nacer enfermo. ¿Sí? Acuérdate, el dominante necesita solamente uno de los progenitores para que haga la enfermedad. Ahora, ¿qué pasaría si no es el cromosoma Y? Si no es el cromosoma X. ¿Mismo ejemplo? Me voy al hombre. Sigo el dominante, ¿ah? ¿Portador? ¿Cuántos cromosomas X tiene el hombre? Piña. Vamos a hacer el. ¿Y qué pasa con la mujer? No sé. Yo voy a ser doblemente enferma. Depende. En la naturaleza, en la genética, cuando tienes algo dañado, tu embriología intenta compensarlo y hacer que lo que no produce el otro gen lo produzca el gen sano. Entonces, acá tenemos el 50% de probabilidad de hacer la enfermedad. Y el otro 50% de ser portador. Y para mí portador se sabe, porque yo no expreso la enfermedad. En ningún momento yo me voy a enfermar. Ahora, vámonos al adjetivo, porque aquí también hay otra cosita. Mismo ejemplo, X y Y, pero estamos cambiando. Ya no necesito solamente uno para hacer la enfermedad. ¿Qué necesito? Mi mamá y mi papá, ¿verdad? Para poder hacer la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa si mi cromosoma X, perdón, si la enfermedad está ligada al cromosoma X? ¿Quién te va a dar el cromosoma X en el caso del varón? La mamá, ¿cierto? Porque no te podemos dar otra cosa, tenemos dos X. Entonces, si el cromosoma está ligado al cromosoma, la enfermedad, perdón, está ligada al cromosoma X, pero soy recesivo, solamente tengo el 25% de hacer la enfermedad. ¿Qué más tengo? El 25% de ser ¿Portador? Profe, ¿y el otro 50%? El otro 50% te lo está dando tu papá. Y no hay nada ahí. Entonces, ahí te das cuenta cómo disminuye la probabilidad. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo? Ahora, vámonos en el caso de ti. Mira, está enfermo uno de los X. X te lo puedo haber dado a mi papá, mi mamá, porque somos mujeres. Tenemos dos X. Aquí hay 25% de ser portadora. Y nada más.
Y aquí no nos importa por qué. Ahora, esto es muy importante para nosotros poder jugar las leyes de Mendel, para poder jugar y saber si vamos a hacer la enfermedad o no. Con esta lógica, ¿ya? Solamente con esta lógica, ¿cuáles creen que es ustedes lo más importante que tienen que saber para casarse con alguien? Claro, o sea, tú cuando estás conociendo a alguien, ay, qué bonita que eres, qué bonita que peinas, qué dices, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros, como somos una raza distinta, cuando tú vayas a una cita a conocer a alguien, tienes que ¿cuál es tu color favorito? ¿Tu mamá sufre de alguna enfermedad? ¿Tu papá sufre de alguna enfermedad? ¿En tu familia hay alguna enfermedad? Porque les comento, en otros países, obviamente no estoy hablando nada de Latinoamérica, estoy hablando de otros países desarrollados, para que se casen, se hace un mapeo genético. Yo me hago mi mapeo genético, la persona con la que me quiero casar se hace su mapeo genético, ¿sí? Entonces, por lógica nada más, si en mi mapeo genético me dice que tu cromosoma 15 está fregado, no sirve para nada. Nada, no sirve. No puedes intentar tu cromosoma 15. ¿Y qué pasa si la persona con la cual yo me quiero casar tiene el cromosoma 15 igual de fregado que el mío? ¿Qué pasa si tengo una hija mujer? Mi cromosoma 15 está fregado. Enfermo. El cromosoma 15 de mi pareja está fregado. Mira, ¿qué pasa si tengo una hija mujer? Enfermo. ¿Salir enferma? Sí. O sea, por favor. Ah, profe, tengo hijo hombre. Igual te estás jugando la ruleta, o sea, tampoco es que va a salir bien chévere. La situación es la siguiente, esto es importantísimo para saber comprometerte, con esto te evitarías un montón de enfermedades. Pero eso no lo hacemos acá, pues no. Ya en el camino vamos viendo qué nos sale. Pero ya saben, ustedes van a ser médicos, entonces la prueba de amor que tienen que pedir no lo hacen en Perú, pero hay en Brasil. Y tampoco es que Brasil esté al otro lado del universo. Se van como 100 pasos a Calpitilla, a hacer su mapeo genético con el amor de su vida. Si el amor de su vida sale enfermo, Lo dejas. Gracias, Luis. quiero hijos bonitos, sanos, por favor. Entonces, acá, importante. ¿Qué más es importante en antecedentes en una gestante? Estilos de vida. ¿Por qué? ¿Por qué estilos de vida son importantes? Tú te imaginas que yo le pregunte, señora, ¿usted en qué trabaja? Soy técnico en radiología en el hospital Rebagliate. Ya, disculpe, ¿a los cuántos meses se dio cuenta usted que estaba embarazada? A los 4. Técnico en radiología. ¿Sí saben qué es el técnico en radiología? Hay que ver las Saca placas, saca tomos y los rayos X traspasan la barrera, la placenta y va a producir malformaciones. ¿Qué pasa si tú le preguntas a una persona, señora, ¿en qué trabaja? Yo soy ingeniera de minas. Y en la mina en donde yo trabajo sacamos talio, cesio, boro. Señora, usted no va a tener un bebé, va a tener un tumor. Es importante que ustedes... Y ahora, por favor, no seamos solamente por un género, los varones también. Es muy importante que tú le preguntes, oye, ¿y tu pareja a qué se dedica?
¿Por qué? Porque me van a dar carga genética también, obviamente, ¿no? Si es técnico radiólogo, son espermatozoides o radioactivos. Entonces ahí siempre tenemos que preguntar a qué se dedica la mamá, a qué se dedica el papá. Importantísimo. Entonces, hablándoles de lo más básico, vayamos con lo que es sistema alimentario. Ay, Dios mío. Espero tener nota. Por aquí. Papel higiénico, Un papel, no hay bota. Ponte la cámara para quejarme, monta la mota. Jala. A mí ya me agrada, un rollo de papel. ¿Qué problema tienes? No borra. Sople, creo que se sople y se mueve. Bueno, lo intenté. Nada. O sea, el plumón no se con alcohol, pero no es. Vamos a escribir con rosado nada más, ¿no? Tienen un poquito de alcohol por ahí. Alcohol tiene. Bueno, se intentó, chicos, se intentó. Y aparezco en la selección ya. O una colonia. Un talco de tronco. A ver. Salido. Yo sé que su curso favorito es anatomía. Viven, aman, sueñan con ser nete. Anatomía macroscópica básica, ¿qué me dice de la piel? La anatomía macroscópica básica, ¿qué me dice de la piel? Dividida en tres capas. Ya, se dividen en tres capas. Epidermis, dermis y podermis. En tejido tegumentario voy a tener piel y voy a tener anexos, ¿verdad? Sí. Vale. La piel, ustedes no me han dicho que es Dermis y hipodermis. Hipodermis. ¿Qué acá tiene que ver nuestro todo con tejido tegumentario? Anexos. Uñas, cabello. Tenemos las glándulas, que pueden ser sebáceas, folículas. ¿Qué más tenemos los folículos? Uñas, cuerdas, etcétera. La epidermis, ¿cuántas capas tiene? 5. Depende, pero si es piel gruesa o piel fina. 4 o 5, ¿sí? Ya. La dermis, 2. la hipo, 1. ¿está ahí? Todo claro, ¿verdad? Bien, eso es cuando nosotros hablamos de anatomía, hablamos un poquito de histología, pero cuando hablamos de embriología nos vamos a dar cuenta que existen partes de la epidermis que tienen un origen embriológico y partes que tienen otro origen embriológico. ¿Qué les había explicado a ustedes? Que existen 3 hojas blásticas, ¿cierto? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero siempre nos han hablado ya de una división, de una segunda división. Porque antes de ese ectodermo, endodermo, mesodermo, hay 2 hojas primitivas. Nosotros, cuando después que se realiza la fecundación, que hemos viajado por toda la trompa, la primera
semana. Cuando acaba la primera semana del desarrollo embrionario con la inflamación del blasto, ¿verdad? En la segunda semana, que casi ningún libro te menciona, en la segunda semana nosotros somos un disco bilaminar. Todos nosotros somos un disco bilaminar. Y entonces, ese disco bilaminar va a tener al epiblasto del tipo este epiblasto es la capa primitiva. Pero hay después de este una segunda división. En la segunda división va a aparecer ya lo que ustedes conocen, que es el ectodermo. ¿Sí? Todos lo conocen. Profe, mesodermo, endodermo, no. Espera. De este ectodermo ya hice algo que se llama la línea primitiva. Mira, hoja original, segunda división. De la tercera división, tu ectodermo sigue siendo ectodermo. Pero ¿quién aparece? Aquí aparece el mesodermo y parte del endodermo. Parte. Este es el endodermo del embrión. Y existe del hipoblasto otro endodermo del saco vitelino. Entonces, lo que a nosotros nos han enseñado a partir de la semana 3, que ya lo sé que ustedes lo tienen clarísimo, del ectodermo, mesodermo, endodermo, se les ha olvidado la semana 2. ¿Ustedes creen que de la nada aparecieron esas tres hojas plásticas? No. Aparecieron de estas dos líneas primarias. ¿Ya? Profe, para que ustedes entiendan por qué cuando hay una patología de cierto órgano se puede asociar a una patología de otro órgano. ¿Ustedes sabían que cuando existe cáncer, por ejemplo, en la piel, o en los pies, se puede asociar a cáncer de tipo hematopoyético? ¿Sí? Y ustedes dirán, pero ¿por qué si yo tengo cáncer a la piel puedo tener leucemia después? Ah, pues lo que pasa es porque debajo de la piel viene la sangre. ¿Por qué? Porque tienen un origen embriológico en común. Como son células que se parecen, pueden tener las mismas patologías. Por eso es importante que ustedes entiendan esto. ¿Y de dónde aparece? ¿Ya? Por eso es importante. Ahora, ¿cuándo o en qué semana aparece por primera vez un vestigio de piel? A la cuarta semana. Más básico, que es una fina capa de ectodermo. A la cuarta semana aparece lo primero vestigio de piel. La epidermis, que es el tejido epitelial superficial, va a derivar de en la mayor parte de ectodermo. La epidermis, casi en su totalidad, deriva de ectodermo. Mientras que la dermis deriva de mesodermo. Casi toda ella. Como en medicina, siempre hay. Ok, entonces,
Si es cierto lo que estamos diciendo. Profe, te me has dicho que casi toda la epidermis deriva del ectodermo. Sí, claro, casi toda deriva del ectodermo. Sobre todo, ¿qué cosa? Los queratinocitos. Los queratinocitos son células que me van a producir Una proteína. es una proteína, ¿no hace primero Bichat? No. La queratina te va a dar características de la piel. Como por ejemplo, una característica importantísima de la piel. Pigmentación. Protección. Ya, ¿por qué te protege? Contra agentes infecciosos. Por la pectina, ¿no? Evita la deshidratación. Ya, ¿por qué te evita la deshidratación? Porque es impermeable. ¿Y quién crees tú que le da la propiedad de impermeabilidad a la piel? La grasa que está ahí, profe. Parte de la mayor que te va a dar la propiedad de impermeabilidad, la queratina. Porque esta es una proteína hidrófoba. ¿Ya qué quiere decir hidrófoba? Repele el agua. Repele el agua. Un adolescente no le gusta bañarse, no le gusta el agua especial. Entonces, mira, cuando tú te vas a lavar tus manitos, tu carita, mi pregunta es la siguiente: ¿tu piel absorbe esa agua con la que te estás lavando la cara en las manos? No, el agua resbala. ¿Por qué? Porque es impermeable. Profe, ¿yo cómo hidrato mi piel entonces? Acá vamos a razonar algo que a veces nos engaña. Cuando te dicen, ponte este ácido hialurónico para que te hidrate tu piel. Ponte esta crema de Eucerin para que te hidrate tu piel cuando te bañas. Pero espera, yo me dicho que mi piel es impermeable. O sea, lo que yo me estoy echando se está quedando como superficial. ¿Qué está pasando? La queratina no le está dejando pasar. Para que tu piel pueda ingresar e hidratarla, estamos hablando por fuera, por dentro, como está. Pero por fuera, o sea, yo agarro una crema X y digo, ay, mira, qué chévere, me voy a poner la crema y me voy a hidratar y voy a estar súper, hiper, mega hidratada. Pues depende. ¿Por qué? Porque necesita un medio líquido.